Hola, bienvenidos a Derecho Sin Filtro, la voz de la justicia. El día de hoy vamos a entrar de lleno a nuestro estudio sobre los derechos humanos que se encuentran en nuestra Constitución mexicana. Por lo que el día de hoy vamos a hablar sobre el artículo primero de nuestra Constitución mexicana, en donde nos habla sobre quienes están obligados a garantizar, proteger, promover y respetar los derechos humanos del mexicano. La reforma constitucional que se dio el 10 de junio del 2011 reformó varios artículos de la Constitución. Algunos de los artículos que fueron reformados fueron el 1, el 3, el 11, el 15, el 18, el 29, el 33, el 89, el 97, el 102 apartado B y el 105. De entre estos artículos, sin lugar a duda, la modificación del artículo primero dio un importante cambio y avances dentro del sistema jurídico mexicano, porque en él se incluyeron acciones y obligaciones que el Estado mexicano debe realizar para garantizar aún mejor tus derechos humanos. Antes de iniciar la explicación sobre el contenido del artículo primero, me gustaría recalcar que anteriormente se hablaba sobre garantías y no sobre derechos humanos. Esto también tuvo un gran cambio porque ahora es la forma más adecuada y congruente de referirse a la protección que se tiene para las personas. El artículo primero es de un contenido muy breve en comparación con todos los de la Constitución mexicana. Sin embargo, lo que en él repercute es la forma en la que se va a proteger tus derechos humanos. Por lo tanto, ahí se encuentra su relevancia. Vamos a desmenuzar el contenido del artículo primero. Aquí tengo mi Constitución y vamos a hablar sobre el primer párrafo de este artículo. Voy a dar lectura al párrafo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones de esta Constitución establece. Este pequeño párrafo habla de grandes cosas. Vamos a hablar primero sobre todas las personas gozarán de los derechos humanos. Aquí es que ningún individuo se queda sin la protección, sea mexicano o sea extranjero. Esto quiere decir que dentro del territorio todos están protegidos, ya que el legislador quiso evitar de excluir a alguien del disfrute de los derechos constitucionales, de los derechos humanos que son reconocidos por la Constitución. Algo que es igual importante mencionar es que con dicha reforma los derechos humanos aún se encuentran protegidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, como yo les había comentado en el anterior video sobre la jerarquía de la Constitución, pero también comparte lugar con los tratados internacionales. Esto quiere decir que los derechos humanos tienen aún más amplia su protección y su reconocimiento. La modificación del artículo primero fue un gran paso y un gran cambio para esto, porque anteriormente solo se daba el valor a los derechos reconocidos en esta Constitución, pero no se contaban con los derechos reconocidos en los tratados internacionales, aunque el Estado mexicano haya firmado ese documento. Y en la práctica esto ayuda demasiado, porque ahora no solamente te vas a referir a este ordenamiento jurídico para reconocer tus derechos, sino ahora te puedes ir internacionalmente, ¿no?, cuando son violentados tus derechos. Ahora hablaremos sobre el párrafo segundo del artículo primero. Voy a hacer lectura del mismo.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este párrafo hace mención del principio pro persona. El término pro persona significa en favor de la persona. Existen otras variantes para referirse al mismo término, como pro homine, pero al final van al mismo punto, en favor de la persona. Esto implica que cuando un juez o una autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a tu caso en concreto o a tu situación jurídica, o cuando una norma tiene muchas interpretaciones, debe ser elegida aquella que sea más adecuada y beneficiosa para ti, ¿ok? Otro de los puntos más importantes que ha dado progreso en la materia de derechos humanos en nuestro país es la exigencia que se le tiene a las autoridades para respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos. Esto lo encontramos en el párrafo tercero del artículo primero. Vamos a hacer lectura del mismo. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Este tercer párrafo del artículo primero nos hace mención de las obligaciones y acciones que debe tener el Estado mexicano para garantizar tus derechos humanos, nuestros derechos humanos. Todos estamos obligados a respetar los derechos humanos de las demás personas, porque es cierto que todos tenemos derechos humanos, pero también estamos obligados a respetarlos. Tu derecho termina cuando inicia el derecho de la otra persona. Sin embargo, según el mandato constitucional, quienes tienen una mayor obligación en este sentido son las autoridades gubernamentales, o sea, es decir, los hombres y mujeres que son servidores públicos. Vamos a analizar las obligaciones que tienen las autoridades en su función pública. El artículo nos hace mención que deben promover. Bueno, pero ¿y entonces a qué se refiere? Todos los servidores dentro de sus competencias deben de difundir la información a las personas sobre sus derechos humanos. Esto quiere decir que las autoridades tienen la obligación de hacernos conscientes de nuestros derechos humanos, de cuáles nos deben de respetar, cuáles son nuestros derechos humanos. Por eso luego encontramos en la televisión, en redes sociales o cuando vamos a alguna institución, vemos pegados flyers donde nos hacen mención sobre nuestros derechos. También el respetar. Bueno, las autoridades están obligadas a no interferir, obstaculizar o impedir el goce de nuestros derechos humanos. La obligación de respeto que debe cumplir una autoridad se puede entender también como la abstinencia de realizar actos u omisiones que lesionen tus derechos humanos. Proteger. Esta obligación consiste en que el servidor público debe de tomar las medidas necesarias para proteger tus derechos humanos, incluso de los particulares. Es decir, deben de impedir que alguien violente tus derechos. Garantizar. Las autoridades se encuentran obligadas a otorgar mecanismos que sean necesarios para asegurar el libre y pleno ejercicio de tus derechos humanos, para que se evite la vulneración de los mismos. Vamos a leer los dos últimos para que quede un poquito más claro qué contiene este artículo primero.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Increíble que en nuestro Estado mexicano, con el simple hecho de tú entrar al país, si eres esclavo, eres libre, ya eres libre. Es como les comentaba anteriormente, que la Constitución protege a toda persona, así sea extranjero o sea nacional, lo protege por el simple hecho de estar en nuestro territorio. Leamos el quinto párrafo. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este párrafo también es muy importante en cuanto a la dignidad humana. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. A mí me encantó poder estar en este momento contigo, compartir esta información que es de mucha relevancia para nuestra persona y para nuestra sociedad. Por ello me encantaría poder leer tus comentarios y aprender más de ustedes también, así como ustedes de mí, y compartirnos el conocimiento. Comparte este video si te ha gustado y si crees que demás gente debería de aprender sus derechos, dale like, suscríbete al canal, compártelo en tus redes sociales, con tus amigos, con tus tíos, con tus papás, con tus hermanos, con toda tu familia y tus amigos, para que llegue a demás gente. Y no te olvides de darle like, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, Facebook como Derecho Sin Filtro.